¿Te has preguntado a quién se le ocurrió la idea de usar tinturas de cannabis por primera vez? A principios del siglo XIX, en medio de las calles empedradas y las lámparas de gas de Inglaterra, vivía un médico joven y curioso llamado Sir William Brooke O'Shaughnessy. Un hombre de ciencia, joven, un médico. A William lo movía una sed de conocimiento, quería siempre estar aprendiendo y tenía un deseo de ayudar a personas que vivían con alguna afección. En 1833 O'Shaughnessy es nombrado cirujano asistente y también profesor de química en el Colegio Médico y se va a Calcuta, en India. Este fue un periodo de mucha exploración para la ciencia, principalmente en el Imperio Británico. Y el joven médico estaba muy ansioso por esta oportunidad de descubrir nuevos tratamientos para algunas enfermedades que aquejaban a la sociedad de su época. Un día, mientras examinaba algunos textos médicos indios antiguos, O'Shaughnessy se topa con una planta misteriosa, que en India era bastante común, era muy rutinario el uso de esta planta, y que se había utilizado durante varios siglos para diferentes afecciones. Después, intrigado, empieza a hacer algunas investigaciones y le da mucha curiosidad las diferentes oportunidades terapéuticas que le brindaba o que estaba documentado esta planta podía ayudar, y se centra principalmente en el potencial de esta planta para tratar las convulsiones, una condición que afectaba a muchos de sus pacientes. Decidido, O'Shaughnessy empieza a probar algunos de los efectos de estos extractos de esta planta en animales y observa las reacciones en estos animales con mucha atención. Y le fue muy bien porque después de que obtuvo resultados muy positivos, decide después probar estos mismos extractos en seres humanos, en pacientes, incluidos los que padecían algunos trastornos convulsivos. Documenta de forma muy meticulosa cada uno de estos casos, introduce por primera vez el uso de tinturas para administrar de forma segura estos tipos de productos medicinales y se encarga de educar también a médicos en diferentes partes del mundo, principalmente en Inglaterra y después en diferentes partes del mundo que empiezan a interesarse en este tema también. Y establecen un poco la credibilidad del uso médico de esta planta. Los resultados sorprenden incluso a este joven médico y poco después estos extractos empiezan a brindar alivio a muchos pacientes que anteriormente se consideraban intratables. La noticia de estos avances se extiende muy pronto y médicos, curanderos en todas partes querían conocer más sobre esta nueva alternativa. En algunos países ya se le conocía más desde la parte de la medicina tradicional. Y así la persistencia y la dedicación de O'Shaughnessy a la ciencia llevaron a la innovación y a una adopción generalizada de productos medicinales a base de cannabis para las convulsiones en el siglo XIX, hace ya casi 200 años. Soy José Lugaro Espejel, te doy la bienvenida a esta conversación donde vamos a hablar sobre la regulación de cannabis medicinal y el costo de políticas de salud obsoletas, donde vamos a tratar de buscar esclarecer algunos de los retos, algunas también de las oportunidades que nos brinda la regulación de esta planta en México y en Latinoamérica. El trabajo del doctor O'Shaughnessy, iniciado, como lo mencionaba, hace casi ya 200 años, fue muy instrumental durante el siglo XIX. Y actualmente, si te das cuenta un poco de la introducción, la situación no es tan diferente. Pacientes en por lo menos 60 países tienen acceso a productos medicinales, hay que tener sus reservas de forma muy limitada, para ayudar a reducir convulsiones en algunos casos con algunas tinturas también, igual que hace 200 años. Médicos también, igual que en ese entonces, se educan sobre el tema buscando integrar esta nueva alternativa o que en estos días también se le proyecta como algo muy innovador a la práctica profesional. Pero hoy también vivimos, a diferencia de hace 200 años, con una situación un poquito diferente, una nube de estigma y de prohibición que imposibilita en muchos casos el progreso y el acceso y que afecta a muchas personas, potencialmente millones que podrían beneficiarse de esta nueva medicina. Hoy me acompaña Raúl Elizalde. Raúl, bienvenido, empresario, hombre de familia, una persona que ha sido muy instrumental
en la integración, en la aceptación del cáñamo, de la cannabis, no solo en México, y me parece también en el resto de Latinoamérica, para nutrir esta discusión. Es en verdad un placer contar con tu experiencia, con estos años de lucha que has tenido para nutrir esta conversación, Raúl. Te doy la bienvenida. Hola, muy buenas noches para todos. Un gusto estar ahorita con ustedes y pues bueno, muy contento de poder compartir este espacio contigo. Vamos a entrar de lleno, Raúl. En los últimos años has tenido la oportunidad de conocer el contexto internacional de la cannabis de primera mano. Afortunadamente, lo que inicia como una lucha personal, hablaremos un poco sobre ese tema. Después ya se vuelve un tema un poco de activismo, de proponer diferentes políticas públicas. Yo quería empezar tal vez preguntándote un poco, tratando de entender en base a esa experiencia, ¿qué tipos de beneficios has observado, si es que hay algunos, en tus viajes, en las conferencias que das, en los diferentes mercados que han empezado a aparecer a lo largo de estos últimos años? ¿Has observado algún tipo de beneficio en los últimos años en la introducción de este tema en las sociedades? Sí, creo que ha existido una gran, por así decirlo, se ha avanzado muchísimo en este tema. Hay una apertura, sobre todo de las personas y de los gobiernos, a tocar este tipo de temas. Cuando iniciamos, y no fue hace mucho tiempo, 2015, 2014, existía un estigma muy negativo alrededor de cannabis, alrededor incluso de cannabinoides que no eran psicotrópicos como el CBD, estaban satanizados por el simple hecho que eran derivados de la planta. Hoy en día creo que se ha avanzado muchísimo en romper ese estigma. Cada vez más la sociedad empieza a entender las diferencias entre cáñamo y marihuana, entre cannabinoides y marihuana, entre CBD y THC, por ejemplo. Queda muchísimo trabajo por hacerlo, pero creo que hoy en día ya se empieza a abrir ese camino y se empieza a abrir esa discusión ya desde un punto de vista científico en lugar desde un punto de vista moral como anteriormente se veían este tipo de temas. Creo que se ha avanzado mucho. Si me dijeras, ¿se ha avanzado lo suficiente? Pues bueno, la respuesta creo que es muy clara. No se ha avanzado lo suficiente, pero creo que sí ha existido un avance dentro de las políticas públicas de muchos países, pero sobre todo dentro de la percepción de las personas. Ahora, cada país es diferente, cada región es diferente, cada sociedad es diferente. Aún en México podemos ver diferentes grados de percepción referente a la marihuana en diferentes estados, ¿no? Entonces creo que sigue mucho, tenemos mucho trabajo por hacer con este tipo de eventos, pláticas, demostrar cuáles son las diferencias, pero creo que sí se ha avanzado algo y esto pues es algo que es bueno, ¿no? Sí, las cosas han cambiado mucho en los últimos años. La investigación, mencionabas un poco ese tema, se ha acelerado. Hace poco estaba haciendo otra más reciente búsqueda, tiendo a hacer estas búsquedas más recientemente y solo en los últimos 5 años, cuando ustedes hacen una búsqueda en PubMed de los términos relacionados a este tema, yo en la última búsqueda que hacía se contaban más de 30.000 artículos publicados solo en los últimos 5 años, que parece que desde de 2017, 2018 para acá se empieza a acelerar mucho la investigación. También mencionaba Raúl, hay ya algunos diferentes países que, si bien con todos los retos que cada uno de estos países conlleva, han empezado a introducir algún tipo de mercado de uso medicinal. Mencionabas también el tema del cáñamo, hay algunos mercados también de libre venta, de OTC, e inclusive algunos en el tema del uso adulto que están empezando a generar algunas ventas legales, ¿no? Que eso ya también nos permite el empezar a ver cómo esto opera en el mundo real, en términos de logística, en términos de los impuestos y todo eso, ¿no? Pero este panorama es muy diferente. Con todo esto que tal vez puede resultar inclusive a veces confuso, ¿no? Porque de repente vemos una nota en Forbes o vemos proyecciones financieras del tamaño del mercado y de repente como que parece que todo está muy bien, pero luego entramos de lleno y parece que ya cuando uno se mete a la evidencia o hablar con la autoridad ya el panorama es muy diferente, ¿no? También eso ha cambiado en comparación a hace algunos años, ¿no, Raúl? ¿Cuáles serán
los principales retos a los que te enfrentabas, no sé, mencionabas hace algunos años, quizá acordándonos 2013, 2014, inclusive en 2015, al tratar de, primero en este caso, obtener algún tipo de autorización para tu familia. Mira, creo que el principal reto sin duda que tuvimos cuando iniciamos es lo que acabas de mencionar, no existía absolutamente nada de evidencia científica, ¿no? Entonces, ese era el pero, por así decirlo, que te ponían las autoridades regulatorias. Yo me acuerdo en el 2015 cuando iniciamos esta lucha jurídica para que Grace tuviera acceso a un tratamiento de cannabis, pues bueno, la primera contestación fue, si bien la cannabis pudiera tener un potencial terapéutico, hoy en día no existe evidencia científica concluyente. Y creo que eso, por ejemplo, en un caso como epilepsia, ya está más que resuelto. Y hoy en día la FDA tiene un producto registrado para epilepsia que es Epidiolex. Hay un sinfín de estudios clínicos sobre epilepsia. Nosotros acabamos de hacer uno en adultos en Argentina, por ejemplo, con muy buenos resultados, excelentes resultados. Estudios clínicos en México, también observacionales, el estudio clínico en Estados Unidos. O sea, ya se ha ido rompiendo y ya creo que las autoridades regulatorias cada vez están más entrampadas en la manera en poder resolver estos temas, porque hace 6, 8 años, o pues un poquito más, lo que siempre te mencionaban era no existe evidencia científica. Entonces, hoy en día ya existe evidencia científica, uno, demostrando que algunos cannabinoides no son psicoactivos y que no causan y que no tienen efectos secundarios realmente de consideración. Creo que se demuestra ya en estudios clínicos eso. Y dos, la eficacia terapéutica de estos tratamientos. Eso ya está demostrado. Ya la autoridad no nos puede decir no existe evidencia científica, no funciona. Ahora ponen otras excusas, ¿no? Esa es la diferencia. Pero creo que la principal negación en aquel entonces era no existe evidencia científica. Y hoy en día, pues bueno, esa respuesta pues ya no es válida. Sí, y además de eso, la evidencia científica, mencionaba yo brevemente, ¿no? La oportunidad que te brinda el empezar a ver algunos... menciono el tema de las transacciones legales porque es una forma, es otro tipo de evidencia, ¿no? Es una clase de evidencia que es muy diferente, ¿no? Obviamente a la evidencia rigurosa que amerita el ensayo clínico, pero te dice otras cosas acerca de su efecto en la sociedad, ¿no? Que es un poco también otro tipo de las preocupaciones que tiene la autoridad, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con el crimen, ¿no? Qué pasa con la violencia, qué pasa con, por ejemplo, los trastornos psicóticos o el consumo en adolescentes, que de repente son algunas de las otras dudas que empiezan a surgir a la hora de integrar un programa de cannabis medicinal, ¿no? Y a diferencia también de hace algunos años, ya empezaron a surgir varios programas medicinales, ¿no? En México, después de muchos años, sobre todo también gracias a personas liderando este tema, en el caso tuyo, Raúl, tenemos un reglamento que está dentro de Ley General de Salud, no debajo de Ley General de Salud en México, un reglamento específico para esta materia, ¿no? Publicado ya hace más de 2 años. Establece algunos criterios en siembra, en cultivo, en investigación para la salud, también en la forma, en la fabricación, inclusive en la parte de la prescripción. Pero este reglamento, quiero detenerme un poquito aquí porque me parece muy importante, porque creo que también genera un poquito de duda en el público, Raúl. El reglamento tiene muchos problemas de diferentes naturales. No, quiero preguntarte sobre eso en específico también. Mi opinión es que tenemos un reglamento que no tiene un buen diseño, que su articulado probablemente no tuvo un trabajo lo suficientemente robusto. Inclusive retos políticos por falta de voluntad de la autoridad para una implementación correcta, ¿no? Entonces, ya cruzamos, mencionas la parte de la evidencia, ¿no? Ya de forma incontrovertible podemos decir que ya no ese es el problema, ¿no? Si no ese es el problema, entonces, ¿tú qué consideras son los principales desafíos que tenemos enfrente
no solo en este reglamento, sino hablas quizá a nombre de diferentes países en Latinoamérica para poder implementar con éxito normativas específicas en este tema, Raúl. Mira, creo que ahorita acabas de mencionar algo muy importante en relación al reglamento, ¿no? Se tiene que tener una voluntad política, creo que aquí ha faltado eso. Si nos ponemos a ver cómo nace este reglamento, la realidad es que este reglamento es prácticamente, se fuerza a la autoridad a sacar este reglamento. No es algo que la autoridad nació de su parte elaborar un reglamento de calidad para que las personas tuvieran acceso. Eso no fue así. Tuvimos una ley desde el 2017 que se aprueba en el 2017. Ahí sí existe una voluntad política. Senado, Congreso aprueba y dice, bueno, ya lo tienen. Y pone una fecha límite muy cercana para que se publique un reglamento, ¿no? No se publica al principio un reglamento, se publican unos lineamientos y se van a un juicio de amparo, otro menor, por la falta de acceso a cannabis, porque la autoridad no tenía la voluntad de presentar un reglamento. Recordemos que se publica un lineamiento en la época de Enrique Peña Nieto, cuando estaba presidente, entra el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quita y revoca este lineamiento. Todo el mundo pensaba, por la promesa de campaña que existía, que iba a haber pues algo más robusto. Por eso se está quitando un lineamiento para poner un reglamento como debería de ser, y no sucede así. La Suprema Corte obliga a COFEPRIS y a la Secretaría de Salud a publicar un reglamento, y cuando te obligan a hacer las cosas, como dicen, a fuerza ni los zapatos entran, pues tenemos un reglamento deficiente y un reglamento que la verdad hasta el día de hoy ha sido letra muerta, ¿no? De ese reglamento a nada, pues la verdad, pues ha sido casi lo mismo, porque no hay libertad para poder tener procesos para elaborar productos, para elaborar medicamentos, porque acordémonos que esto nada más, a pesar de que la ley habla de los amplios usos industriales, aquí el reglamento nada más habla sobre el tema de medicamentos de cannabis y no se ha avanzado nada. ¿Qué es lo que está pasando en otros países? Otros países están avanzando de una manera, pues, muy buena, ¿no? Por así decirlo. Vemos como Brasil ya tiene productos registrados dentro del país y que se están comercializando en farmacias. ¿Cómo lo están haciendo? Pues bueno, con regulaciones específicas que permitan que estos productos que la sociedad necesite puedan estar disponibles. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades. Las autoridades tienen que ser un facilitador para que productos puedan estar disponibles para las personas que están sufriendo algún padecimiento, que se pueden ver beneficiados con este tipo de productos. Esa es la función de las autoridades, ver cómo sí hacemos que estos productos puedan estar disponibles. Eso no quiere decir que se quiten que se quite todo lo relativo a la seguridad, eficacia de los productos, etcétera. Eso no quiere decir eso, porque a veces la autoridad dice, es que nuestra labor es asegurarnos que sean cuestiones, que sean productos seguros, de calidad, etcétera, y por lo mismo no resuelvo nada. Eso todo el mundo lo entendemos, y eso todo el mundo estamos de acuerdo, pero aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando que las autoridades y con los reglamentos que existen en México ni siquiera dan la oportunidad de poder tener productos de calidad y seguros en el mercado. No existe eso en relación a productos específicamente como medicamentos que contengan, por ejemplo, THC, que es considerado un psicotrópico, y como un producto que sea considerado un medicamento como tal. Hay productos que son suplementos, hay productos que son alimentos, hay productos que son cosméticos en los cuales puedes contener cannabidiol, pero no un medicamento como tal, porque la ley hoy en día es tan complicado, este reglamento tan difícil de navegarlo, tan difícil de cumplirlo, que es prácticamente casi imposible para las empresas tener productos disponibles como medicamentos. Sí, no, además de eso, si nos ponemos el pie solos desde el punto de vista, digamos, jurídico, ¿no? Al tener un reglamento que, como bien dices, está muy cercano a realmente ser inoperante,
Además de eso, las autoridades, compartir esta opinión, Raúl, no cuentan con esta capacidad técnica a la fecha, no cuentan con el capital humano necesario tampoco, no cuentan inclusive tampoco con insumos, los presupuestos necesarios para implementar correctamente y desde atrás, ¿no? No cuentan con la propia voluntad para reconocer estas carencias y tratar de empezar a corregir el paso, ¿no? Yo también quería tocar un poco el tema del estigma, porque también me parece que es un tema que como que se esconde en todas las conversaciones, pero trato de poner mucha atención a este tema porque creo que siempre está latente en todas las discusiones, en las discusiones en cámaras, en las discusiones en el público, inclusive con la comunidad médica. Aun cuando ya estamos pasando y ya parece que a nivel internacional ya se empezó el mundo a dar cuenta que pues no era para tanto, ¿no? El control intenso que se le hizo a esta planta en específico, hoy todavía nos impide tener inclusive esta apertura de diálogos, ¿no? Al punto de que la autoridad te contesta de una forma que pues todavía estigmatiza, todavía como que afecta, ¿no? Inclusive en algunos casos algunos derechos, ¿no? Y otro tema en específico, Raúl, que ahora quiero pasar a ese tema porque es parte del eje central de esta discusión, ¿no? Para las personas que conocen las leyes, la Ley General de Salud entra en vigor parece que se aprueba en el 83, entra en vigor en el año siguiente, en 1984, y es una ley que buscaba sentar las bases para la protección del derecho a la salud, básicamente, a través de un mayor acceso, que eventualmente, se buscaba en ese entonces una universalidad del acceso a la salud, ¿no? Y que ha tenido no muchas reformas desde el 84, ¿no? Por ahí alguna en el 2003, por ahí otra más reciente en el 2019, con el tema más reciente de las políticas públicas de esta actual administración, ¿no? Aun cuando en estos años ha servido una función importante para, por lo menos en teoría, buscar garantizar la seguridad social, ustedes y yo sabemos la verdad, y creo que Raúl también lo sabes, en todos los rincones de México, en la práctica el acceso a la salud está limitado severamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, casi 36 millones de personas no cuentan con algún tipo de acceso a servicio de salud, y quienes cuentan con día a día se enfrentan a problemas en todas las interacciones con el sistema de salud, empezando con la persona en la recepción, ¿no? Entonces, yo quería igual preguntarte con esto porque también hay que ser un poquito congruentes, supongo, en el sentido de quizá estamos pidiendo de más, ¿no? Por ponernos del lado de la autoridad, ¿no? ¿Cómo consideras entonces o cuál es tu opinión, Raúl, en relación al impacto que pueden tener las políticas de salud existentes, sobre todo en el contexto de las personas que tienen alguna enfermedad crónica? Porque esto, pues como ya lo sabes y la calidad de la evidencia nos permite argumentar, el uso de cannabis medicinal está muy enfocado en la enfermedad crónica cuando no ha obtenido algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras que estas políticas han afectado a esas personas que viven con alguna enfermedad crónica, Raúl? Muchísimo, ¿no? Creo que uno de los problemas que existen en el país es el que acabas de comentar precisamente. No existe acceso, y voy a poner el ejemplo, ¿no? En el caso de epilepsia, no existe acceso dentro del cuadro básico a medicamentos de última generación de epilepsia. Estamos hablando de medicamentos que hoy se utilizan en Europa y en Estados Unidos en el día a día. México no tiene acceso a esos, los pacientes no tienen acceso a eso, tienen acceso a medicamentos no de primera generación, sino medicamentos que ya tienen años en el mercado, que como quiera son buenos, pero no son los medicamentos de primera generación que hoy se están usando, ¿no? Y eso es una pena. Y en el otro caso, hoy en día tenemos aún de medicamentos que ya están en el país, que las personas tienen que comprar porque no están en el cuadro básico. Hay desabasto de estos productos en el mercado y como tú lo dices, a veces en el tema de cannabis, pues se siente que estamos pidiendo demasiado. Lo ideal sería que estos productos estuvieran disponibles dentro del sector salud para las personas que lo necesitan. Son productos de cannabis que deberían de estar disponibles para eso. Pero yo creo que tenemos que ser ambiciosos, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, es que como no existen estos productos, como tenemos desabasto, pues bueno, lo de cannabis puede esperar. No debería de ser así. Y voy a poner el ejemplo de Brasil,
porque es un país que me gusta mucho, porque creo que económicamente somos muy parecidos. Económicamente México y Brasil, no existe una brecha dentro de la economía tan grande como países de primer mundo. El principal cliente, por ejemplo, de una empresa como Genmex, que tenemos operación en Brasil, es el gobierno brasileño. El gobierno brasileño compra y paga para los pacientes este tipo de productos de cannabis. Entonces, si un país como Brasil puede darle acceso a sus ciudadanos de productos de cannabis de calidad, ¿por qué México no puede? ¿No? Y no estoy hablando que a lo mejor hay infinidad de programas que se podían realizar para tener productos no tan onerosos, para tener productos hechos en México, para tener productos disponibles para las personas. Creo que se puede hacer muchísimo más de lo que hoy en día el gobierno está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? La realidad de lo que pasa es que hoy en día no existe esa voluntad política de poder tener estos productos dentro del mercado. Si existiera voluntad política, se podría avanzar muchísimo. El problema es, como tú le mencionas también, COFEPRIS tiene cada vez menos personal, la Secretaría de Salud no tiene el mismo presupuesto, etcétera. Pero aparte de eso, parece que existe este estigma todavía negativo alrededor del tema de cannabis, porque vemos en muchísimos casos que no existe la voluntad de la autoridad por decir, a ver, vamos a sentarnos con la industria, vamos a sentarnos con las personas que conocen, con los investigadores científicos para ver estos temas de cannabis. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno, y el gobierno ha sido omiso durante más de 6 años a poder acercarse con los científicos, a poder acercarse con las industrias para ver cómo sí hacer esto, ¿no? Y hoy en día, pues la verdad es que hemos avanzado, pero el avance que tenemos ha sido gracias al litigio estratégico, gracias al empuje de ciudadanos y ciudadanas para poder tener acceso, pero no ha sido porque se ha facilitado o ha existido políticas públicas para facilitar esta industria, para facilitar los tratamientos que necesitan los pacientes. No ha sido por las políticas públicas, ha sido por el empuje. Y lo que parece que hoy en día está pasando es que las autoridades lo único que quieren es dilatar estos procesos para pasar la estafeta más adelante. Sí, es tratar de deslindarse de cierta manera de algún tipo de responsabilidad. Eso se nota demasiado. Hace algunos meses, no sé si recuerdas, el director del IMSS, para quienes siguen esta transmisión de otras partes de Latinoamérica, es la encargada de la seguridad social acá en México. Cubre muchas personas en todo el país. Y bueno, el director del IMSS comparece en Senado, presenta un reporte anual y presenta información de 2021, y me pareció muy importante entonces indagar sobre el tema del reporte que presenta, porque me parece muy interesante tratar de entender de dónde podría uno encontrar algún tipo de oportunidad, ¿no? Y les comparto algún tipo de información que me pareció muy pertinente. En 2021, a nivel país, el 11% de todas las consultas externas que el IMSS, bueno, si ustedes no lo conocen, son todas las consultas pues, rutinarias, ¿no? Todas las consultas médicas, ¿no? Que no son hospitalizaciones, pues, o relacionadas a algún tipo de proceso de hospitalización. El 11% fueron por dolor. El 9% en las consultas de especialidad, esto es cuando ya te mandan a un especialista dentro del aparato del sistema de salud público, están relacionadas a tumores malignos. Y 1 de cada 10 días paciente, esto es, 1 de cada, obviamente, 10 días paciente es una métrica que utilizan mucho en el sector público para evaluar más o menos qué tanto estoy necesitando el uso del aparato de salud pública, principalmente en unidades hospitalarias. 1 de cada 10 ha sido relacionado hoy a enfermedades crónicas. Me pareció muy interesante esa comparecencia que hace el director del IMSS, y estos datos son algunos de muchos de los datos que yo tengo más o menos a la mano de este mismo reporte, que utiliza información bastante reciente en cuanto al estado actual de la situación en salud en México. Y a mí me da a entender que algo claramente no está funcionando, independientemente del tema de cannabis, porque el cáncer, hago mención al cáncer, a las enfermedades crónicas,
estas solo van a empeorar en adelante. Esto se sabe a nivel internacional, en todo el mundo se sabe. No está mejorando y no va a mejorar. Y algo muy interesante que sí tiene que ver directamente con cannabis es que, curiosamente, y creo que es muy interesante esta coincidencia que está ocurriendo, Raúl, que los programas de cannabis medicinal, cuando han sido medianamente exitosos los que lo han empezado a lograr, algunos casos específicos, mencionas el caso de Brasil, de repente escuchas data de Australia y de algunos otros lugares donde están teniendo resultados positivos, y puede incidir muy positivamente sobre el costo directo de este tipo de enfermedades. Entonces, quisiera pensarlo desde el lado de la autoridad, y uno de los argumentos que uno podría hacer es financieramente pues, viable integrar un programa de cannabis medicinal en el sector público, ¿no? Porque te puede permitir reducir un poco este costo, ¿no? Estas consultas que están ocurriendo en el sector público, estos días que está pasando la gente en los hospitales. Entonces, es para mí muy difícil justificar cómo no podemos al menos abrirnos a algo que es innovador, que esto no tiene controversia, que es innovador, pero también entender que también hay muchas restricciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si puedas compartir un poco acerca de, con la audiencia, Raúl, acerca de qué tan difícil es integrar, mencionabas brevemente este tema, pero qué tan difícil es integrar un programa de cannabis medicinal, aún con la voluntad política, aún cuando todas las condiciones son ideales, ¿no? Porque terminan siendo programas muy restrictivos, ¿no, Raúl? Ese es el principal problema, que los hacemos muy restrictivos, y eso es lo que ocasiona problemas dentro de los mismos programas, ¿no? Creo que tenemos que empezar a entender primeramente que hay una diferencia muy grande entre los diferentes cannabinoides y empezar a tratar los cannabinoides de manera diferente, ¿no? Así como pedimos en el caso de la marihuana y el cáñamo que sean considerados dos industrias diferentes, la industria de la marihuana y la industria del cáñamo, así también tenemos que pedir que sean tratados de manera diferentes los cannabinoides dentro de la medicina cannabinoide, ¿no? Productos, por ejemplo, con cannabidiol, con CBD, no puede ser considerado de la misma manera que un producto que tenga tetrahidrocannabinol o THC, no puede ser igual. Un producto tiene que ser considerado un psicotrópico y un producto controlado, y el otro producto lo podríamos tener como medicamento, como que se pudiera vender en cualquier lado como si fuera un Tylenol, por así decirlo, ¿no? Donde no requieres ni siquiera una receta médica, porque sabemos que los efectos secundarios son nulos y sabemos que no es un producto psicotrópico, ¿no? En el otro caso del THC, sí es un producto que debe estar, sobre todo para el manejo del dolor, y sabiendo que en México es uno de los países donde peor manejamos el dolor porque faltan herramientas para los médicos, pues bueno, creo que debería de ser un medicamento disponible, pero un medicamento controlado, y si quieres hasta con receta médica y con seguimiento de recetas con código de barras y lo que tú quieras y como tú lo quieras manejar. Pero tenemos que entender que son dos cosas diferentes, ¿no? Y lo que pasa es que siempre vemos las regulaciones desde el peor escenario, ¿no? Lo que siempre vemos es el peor escenario. Es que necesitamos casi necesitamos que sea tratado cualquier producto de cannabis como un producto controlado. Oye, espérame, si el producto no es un psicotrópico y no voy a tratar con psicotrópicos como el THC, no me tienes por qué meter en esta restricción tan compleja que tú quieres manejarlo, ¿no? Si quieres que maneje un producto de THC, pues bueno, ponme regulaciones, pero también pónmelas de acuerdo a algo muy importante. Estamos hablando de moléculas botánicas, estamos hablando de productos derivados de una planta. ¿Qué es lo que pasa en México? Lo queremos tratar como si estuviéramos hablando de una molécula nueva, como si estuviéramos descubriendo una molécula que es sintética y que puede tener un potencial que causan perjuicio grande a la población, pudiera causar. No estamos tratándola como una planta y como una molécula botánica, y esa es una problemática muy grande, porque hicimos una regulación
donde casi casi tenías que irte al comité de moléculas nuevas para que te autorizara y a un comité que, oye, pues si no estoy tratando de descubrir la molécula que va a hacer el nuevo fentanilo, ¿no? Estamos hablando de moléculas botánicas que han estado toda la vida dentro de la sociedad y que hoy en día sabemos que aún el THC, que sí es un psicotrópico, no es tan malo y no tiene tantos efectos secundarios como medicamentos y moléculas que existen que son para el día a día, que no requieren ni siquiera receta médica. Sí, la realidad es que estás jugando directamente en uno de los argumentos centrales que quería invitar a la audiencia que nos acompaña o quienes están viendo esto en YouTube a discutir en casa inclusive, porque me parece que hay varios ridículos en la forma en la que tratamos de abordar el tema. Primero de ellos, como mencionas, el tratar de ver que esto es algo nuevo. Y ahí lo que me da a mi entender es que la política pública, la forma misma en la que desarrollamos medicina necesita una manita de gato. Creo que el propio diseño de cómo alcanzamos todos estos avances en medicina basada en evidencia, creo que dejamos algunos agujeros y que creo que amerita rellenarlos. Y creo que esta es una oportunidad bastante correcta, porque después de marihuana no va a terminar ahí, y no me estoy refiriendo a otro tipo de psicotrópicos, sino más bien a qué otras cosas dejamos de lado por fuera, ¿no? Llamémosle, por ejemplo, algunas de las plantas, haces mención a algunas plantas medicinales. Estamos, siento yo, limitando el progreso, limitando la innovación, cuando no tenemos enfrente de nosotros políticas que realmente tengan la oportunidad de cubrir todas las necesidades, que obviamente pongan atención a temas de control sanitario, etcétera, que eso países en Latinoamérica ya lo tienen bastante entendido. Mencionas, por ejemplo, el tema de psicotrópicos, ¿no? Siento yo que gracias a las políticas públicas específicamente relacionadas al tema de psicotrópicos en Latinoamérica no sufre de la crisis de opioides que sufre Estados Unidos o Inglaterra o Canadá. Entonces hay cosas buenas que puedes rescatar de tu control sanitario, ¿no? Que no te tiene por qué alarmar el integrar una molécula como el THC, ¿no? Hay otros retos también, por ejemplo, han escuchado noticias más recientes, ¿no? En relación al tema de las compañías aseguradoras, ¿no? Que había sido un tema. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de cannabis medicinal pues tiende a ser inclusive inalcanzable, ¿no, Raúl? ¿Por qué no hablamos un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que igual cooperar la iniciativa privada y la autoridad para poder brindar un grado de acceso, un nivel de acceso que realmente alcance pues a muchos bolsillos? Porque la verdad es que muchas familias en México no van a poder costear este tipo de productos, ¿no? Sí, y mira, eso es una realidad. Tenemos que partir de una base. Los reglamentos que hoy en día existen para esta industria, y estoy hablando de los reglamentos en la mayoría de los países desarrollados y en la mayoría de los países y en la mayoría de los países del mundo, los reglamentos están diseñados para que empresas farmacéuticas puedan elaborar productos que pongan a disposición de los médicos para sus pacientes. En el caso de cannabis es un tema que a las empresas farmacéuticas no les interesa tanto porque es una molécula botánica, no van a poder tener la protección de esa molécula. Y esto lo estamos viendo en Estados Unidos con GW Pharma y Epidiolex, donde ellos quieren a fuerza tener esa patente sobre la molécula del cannabidiol y ya les dijeron que nanáis, que no se puede porque es una molécula botánica y no se va a poder. Es la realidad. Y esto hace que para las empresas farmacéuticas, hablando de empresas grandes, pues no les interese porque saben que estos productos cualquier otra empresa los podría elaborar y pudieran estar disponibles. Ahora, esto no quiere decir que al no interesarles no sean productos buenos y necesarios para la sociedad, ¿verdad? Quiere decir que a lo mejor no es ese negocio tan grande para que le pueda interesar a una farmacéutica como sí lo es una vacuna, por ejemplo, pero aún así para empresas pequeñas puede ser
empresas o laboratorios pequeños puede ser algo interesante para poder participar. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? A veces es muy complicado poder tener la respuesta a esto, pero creo que tiene que salir no del gobierno, sino realmente de la necesidad de las personas, de los médicos y de los pacientes a este tipo de productos. Hoy en día los productos son onerosos por varias razones, pero las principales razones por las que son onerosos es principalmente por la prohibición que existe, por tanta regulación que existe, por tanta problemática para poder tener estos problemas de calidad que hoy en día existen. Por eso no están al alcance de la mayoría de las personas. Yo estoy seguro que si abrimos una regulación, para una regulación realmente que lo que busquemos sea que estos productos estén disponibles, los costos van a bajar muchísimo. Si permitimos que los productos se elaboren en México, si bajamos las regulaciones a los estándares de regulaciones de medicamentos farmacéuticos, que sabemos que a nadie le va a interesar llegar ahí, y ponemos regulaciones y buscamos las regulaciones parecidas a los remedios herbolarios, por ejemplo, pudiéramos tener estos productos al alcance de las personas a un precio menor, ¿no? Hoy en día la problemática del acceso y los costos de los tratamientos viene implícito a la regulación tan estricta que hoy en día existe. Hoy en día cualquier empresa, por ejemplo, que quiera empezar a trabajar en México, y tú lo sabes esto perfectamente, pues bueno, se te va un dineral en abogados, se te va un dineral en trámites jurídicos, se te va un dineral en un montón de cuestiones en la periferia que no tienen que ver a veces con la elaboración del producto, ¿no? Entonces esto hace que al ser algo que hay alrededor de él, un tabú tan grande, a veces sea tan oneroso o inalcanzable para algunas personas. Creo que conforme vayamos cambiando las políticas públicas y vayamos buscando que realmente apoyar a que estos productos estén, que veamos la necesidad que existen para tratar de combatir el dolor, etcétera, y que los que se den cuenta sean realmente las autoridades regulatorias, el sector salud, en ese momento vamos a empezar a ver una disminución de los precios de los productos de cannabis. También noto, no sé si a ti te ha pasado, pero en mis diferentes conversaciones con el sector salud, sobre todo en el sector público, he notado bastante una falta de voluntad de actualización en el tema curricular. Me parece muy, muy alarmante que para mí es un tema de actualización, y yo quiero invitar, si hay profesionales de la salud por acá viendo este video, esta grabación, que empecemos a tratar de adentrarnos un poquito más, y no solo adentrarnos un poco más al tema, porque esto es muy profundo, y lo hemos hablado en ocasiones anteriores, lo continuaremos tratando de promover el tema de la educación, específicamente hablando de las aplicaciones clínicas, pero el tratar de compartir eso con el personal de salud, porque esto debería de ser enseñado en universidades, debería de existir ya programas de actualización para personal de salud en el sector público. A mí me parece muy alarmante. Tienes un reglamento, ok, estás esperando a que tal vez el sector público, la iniciativa privada, salga con su primer patente, o buscar una patente de cannabidiol, ¿no? Pero ¿cómo vas a preparar a las personas en los centros de salud? Porque ya los pacientes, yo sé que ya están preguntando en las clínicas del IMSS, en las clínicas del ISSSTE, ya les están preguntando a sus médicos. Seguramente si ustedes son médicos, seguramente ustedes ya también les preguntaron, porque está en la televisión, está en todos lados este tema. Entonces, tienes un reglamento, ok, tiene sus retos, pero como mínimo el tema de la educación debería ya de ser, debería de darse por hecho, siento yo. Yo creo que ese ya ni siquiera debería de ser algo que deberíamos de pelear, ¿no? El sector privado no puede y no va a acarrear todo este peso. Creo que también eso es muy importante decirlo. Pero bueno, ahora hablamos de todos los retos. Quizá con menos tiempo podamos hablar de las oportunidades, Raúl. Quizá hay cosas buenas que se puedan rescatar, seguramente sí las hay. ¿Cuáles cosas tú consideras que son unas de las oportunidades principales que tiene la autoridad? Primero vamos a empezar por la autoridad para
para que esto les ayude a ellos en sus presupuestos, en sus políticas, en sus programas? ¿Qué oportunidades tú ves para la autoridad con este tema, Raúl? Pues mira, yo creo que la autoridad tiene, pues bueno, creo que una de las cosas que se debe de preocupar la autoridad es el ver cómo vamos a hacer que se tenga acceso a estos productos de una manera ordenada, productos de calidad, productos que los pacientes puedan tener acceso rápido a estos tratamientos, pero también, a su vez, como bien lo has dicho, no dejarle todo el peso a la iniciativa privada, ¿no? Haz de cuenta que hoy lo que pareciera es, ok, aquí está su reglamento, el cual es inalcanzable, tengan ustedes industria, ahora ustedes háganse bolas, ¿no? Así no funcionan las políticas públicas, ¿no? Debe de ser al revés, y es lo que está pasando hoy en día. La industria está avanzando a un paso más acelerado que la regulación. Entonces tenemos que ver cómo vamos o cómo las autoridades pueden llegar a estar al mismo nivel que la industria, ¿no? Y ver cómo sí podemos, uno, el tema de la educación a los profesionales de la salud. Yo creo que cada vez más universidades están incluyendo los temas de cannabis ahí dentro de las universidades de México ya hay varios cursos, etcétera, pero casi siempre nacen por la iniciativa privada que se acerca a estas universidades para decirle, oye, ¿por qué no das este curso sobre cannabinoides? No al revés, no las autoridades que se acerquen y que pidan a las universidades, oye, vamos a crear vamos a crear un programa de cannabis medicinal. Pasa normalmente al revés, ¿no? Pero creo que aún así México ha avanzado muchísimo en el tema, hemos avanzado de manera importante, tenemos el THC reconocido como una molécula que tiene un potencial terapéutico, lo cual es algo pues es algo que no cualquier país del mundo lo tiene. Entonces creo que sí se ha avanzado, se necesita avanzar muchísimo más, claro que se necesita avanzar muchísimo más, pero pues hoy en día creo que a la sociedad nos toca tratar de empujar estos temas y a la industria del otro lado tratar de seguir empujando y seguir abriendo brecha. Sí, yo veo muchas oportunidades. Yo soy una persona muy optimista, Raúl, y creo que quizás es porque tal vez lo trato de ver como muy a futuro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los temas de sostenibilidad, las políticas de cannabis inciden en muchos de los objetivos que podemos ayudar a avanzar. Como región, América Latina va notoriamente retrasada en esos compromisos de sostenibilidad, pero quizás integramos nuevos sectores, no solo pero sectores nuevos pueden dar ese empuje que necesitan algunas sociedades en algunos temas, tratar de buscar reducir algunas desigualdades, ¿no? Esa es una de las principales oportunidades que a mí me interesa, que creo que sobre todo países como México, como Brasil pueden aprovechar mucho, ¿no? También políticas más innovadoras, el tratar de buscar soluciones a este tipo de problemas en el control sanitario, en el desarrollo de medicamentos, puede de nuevo tratar de poner en evidencia algunos agujeritos que tal vez no fueron contemplados hace algunas décadas cuando empezamos a introducir la medicina basada en evidencia, y con tecnologías nuevas podríamos inclusive tratar de ver si algo de esto puede servir al tratamiento del cáncer, no específicamente hablando de cannabinoides, sino solo en la forma en la que diseñamos, por ejemplo, los ensayos clínicos, o en la forma en la que no necesitamos $1,000 millones para llevar un producto a mercado. Creo que algunas de estas cosas pueden ayudar a mejorar algunas de estas oportunidades en algunas enfermedades muy cruciales como el cáncer. El tema de los efectos adversos de algunos medicamentos, que creo que no se habla lo suficiente también, porque muchas personas pues toman muchos medicamentos y muchos de los cuales pues dejan muchos efectos, ¿no? Después de varios años de tomarlo. Entonces se ha empezado a ver cómo personas que se acercan a este tipo de productos pueden pues no depender tanto, o más bien empiezan a reducir un poco menos de sus tomas, ¿no? Empiezan a depender menos de tantos diferentes productos, ¿no? Entonces Latinoamérica yo creo que tiene muchas oportunidades también porque pues bueno, es un producto agrícola que también se puede posicionar de manera muy importante. El tema del cáñamo creo que también es
es otra avenida bueno, hoy no nos compete hablar del tema, pero pues está ligada de una manera o de otro, ¿no, Raúl? No sé si puedas dejarnos quizá tal vez un último mensaje un poco más, no sé, esperanzador para las personas que se acercan acá y tratar de buscar formas de colaboración, o qué invitación le podrías hacer a las personas, a los empresarios, quizá a los profesionales de la salud o a quien tú quieras dirigir para promover la innovación y dejar atrás estas políticas de salud obsoletas. Mira, primero a lo que a lo que son las autoridades regulatorias, decirles que nosotros no somos el enemigo, ¿no? Estamos aquí no para competir contra ellos, sino para colaborar con las autoridades regulatorias para poder tener productos de calidad y acceso a las personas, ¿no? Para las personas que necesitan tratamientos, para las personas que quieren entrar dentro de esta industria, creo que estamos en el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Sin lugar a dudas, si hablamos de la industria del cannabis, yo pienso y estoy seguro que va a tener un incremento y va a tener una participación dentro de las economías de Latinoamérica en los siguientes años y va a seguir aumentando la participación de esta industria en los siguientes años, ¿no? Creo que sin lugar a dudas, hoy en día es la mejor oportunidad para poder participar dentro de esta industria porque por aquí no es si va a pasar o no va a pasar. Todo el mundo sabemos que esto va a pasar. Va a haber una regulación, mucho mejor regulación de cannabis en el futuro. Va a existir tratamientos en el futuro de cannabis que van a ser más accesibles, más económicos, disponibles para todos. Esto va a pasar en un futuro. ¿Cuándo va a pasar y cómo va a pasar? No lo sabemos, pero vamos a llegar ahí. Entonces yo creo que hoy es el momento específico para poder hacerlo. Mira, si tú me hubieras dicho en el 2016, 2015, que íbamos a ver permisos de publicidad para productos de cannabis con CBD, yo te hubiera dicho, claro que no se puede. Si me hubieras dicho, oye, vamos a ver en una pelea y vamos a ver anuncios de productos que tengan cannabidiol ahí, yo te diría que no te creería. Hoy en día ya vemos esta publicidad legal aparte, ya vemos empresas que están participando dentro de esta industria, que como quiera es muy complicado por la cuestión regulatoria, pues sí, pero bueno, es la única manera de estar participando dentro de la industria. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es participar, empujar como sociedad, empujar como empresario para si te interesa este tema, para poder participar dentro de esta industria y nos queda a nosotros el poder tomar este tema de cannabis, que todavía es un poco controversial y que todavía tiene sus limitantes y regulaciones complicadas, etcétera, pero nos toca a nosotros tomar este tema y empujarlo para el ver cómo vamos a hacer que cambiemos la manera de las autoridades al respecto de las políticas públicas que rodean los temas, de todos los temas de cannabis, desde lo recreativo, lo industrial y claro que lo medicinal, que es lo primero que deberíamos de poner importancia. Hoy en día México es uno de los países que peor maneja el dolor, porque no tenemos acceso a tantos productos, a tantos productos. ¿Es bueno o es malo? Pues a lo mejor es bueno porque no tenemos esta crisis de opiáceos, pero pues también es malo porque las personas que realmente están sufriendo no tienen acceso a estos productos. Y yo veo al cannabis, sobre todo hablando de la molécula del THC, como una excelente herramienta terapéutica para estos casos del dolor, con efectos secundarios prácticamente nulos, para poder hacer que la sociedad y que los pacientes y las personas que están sufriendo tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos que nosotros empujemos este tema y creo que va a llegar. No sé cuándo se vaya a abrir todo el mercado, no sé cuándo vaya a ser esto, pero estoy seguro que tarde que temprano vamos a tener una regulación, no solamente en México, sino una regulación mundial muy diferente a la regulación que hoy en día tenemos relativa al cannabis. Y estamos viendo que ya ha estado sucediendo. Canadá, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, me faltan de nombrar
países en Latinoamérica que están haciendo en América que están haciendo cosas importantes, ¿no? Costa Rica, Panamá me faltó por ahí, muchísimos países en Latinoamérica que están cambiando sus políticas y es algo importante y es algo que es alentador para la industria y es alentador sobre todo para los pacientes. Sí, una de las principales oportunidades que se ha visto en la evidencia y en diferentes países, mencionabas algunos, Raúl, el tema de las personas adultas mayores y creo que a mí igual personalmente igual me está empezando a preocupar bastante ese tema, ¿no? En el 2050 uno de cada 5 personas en todo el mundo va a ser mayor a 60 años y el 80% va a vivir en países como México, países con ingresos pues no tan altos, no en los países más ricos del mundo. Entonces esta es una tarea, me parece una responsabilidad que tenemos para nosotros mismos en unos años, me parece. La integración del uso medicinal me parece que en los sectores públicos puede ayudar a reducir el impacto de algunas enfermedades, lo hemos visto hoy, cáncer, el dolor que menciona Raúl, mejorar la salud de personas adultas mayores e indirectamente a sus familias, depender menos de eso para que puedan participar activamente en la economía. No hemos hablado de otro tema, el valor económico del trabajo no remunerado, las personas que cuidan en casa, muchas de las cuales terminan siendo las mujeres del hogar, y la formalización de algunas de las medicinas tradicionales, esta es una de ellas, ¿no? Las autoridades creo también en colaboración con los sectores públicos, los sectores privados, creo que podemos corregir el camino, creo que amerita una modificación al reglamento medicinal partiendo desde la necesidad, me parece muy importante. Me parece muy prudente que se forme algún tipo de grupo de trabajo que puedan realmente resetear este programa basado en evidencia. Quizá no en esta administración sea posible, quizá tengamos que hablar con el siguiente comisionado, que haya un poquito más de congruencia con los objetivos de sostenibilidad y obviamente priorizar el tema del acceso que has mencionado bastante, que le podemos dar muchas vueltas y vueltas y vueltas, pero entre no haya acceso, pues eso, pues todo es nada más estamos hablando por hablar a veces, ¿no? Te agradezco mucho por este diálogo, Raúl. Hoy iniciamos esta discusión hablando de un tema que, como lo traté de introducir al principio, tienen 200 años, por lo menos 200 años cocinándose el acceso a paciente a tinturas, aceites de cannabis. También buscamos explorar el costo de algunas de estas políticas obsoletas, ver cómo les podemos dar una manita de gato. Tratamos de presentar un poco el estado actual de la regulación del tema acá en México, partiendo obviamente desde la parte medicinal. Las otras dos vertientes quedaron fuera de la discusión de hoy y algunas de los retos y de las oportunidades que puedan surgir, sobre todo si te sirve de algo esto, trata de llevarlo a acción. Eso me parece muy importante, que no se quede solo en un evento más o en una conversación más que hayas visto. Y sí te invito a que tomemos algunas medidas para promover la mejor regulación. Creo que también partir desde uno solo, exigir mejores políticas para nuestras familias y levanten la voz en Twitter, donde sea, para que podamos reducir un poco estas injusticias, este sufrimiento. Y que podamos tener un futuro con menos dolor, me parece, y que sea un lugar también donde pues gocemos un poco más de mejor salud. Te agradezco mucho, Raúl, por este espacio, un honor compartir contigo, aprender de ti como siempre. Y soy José Lugar Espejel, les agradezco a todas y a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.